Buenas tardes, mi nombre es Andrés Moncada, compañero Mario Salazar, compañero Juan David Sánchez. Vamos a presentar en estos momentos el proyecto final de Heliomática, el cual consta de un sistema de control de presión de dos tanques por medio de realizando el controlador PID desde LabVIEW y por una interfaz que es la MyDAC de National Instruments. Continuaremos a explicar las partes del sistema al que se le va a realizar el control. Entonces, contamos con dos tanques almacenadores de presión, una válvula reguladora por la cual se va a realizar el escape excesivo de presión, el manómetro que nos va a indicar siempre la presión de los tanques, el sensor analógico, el cual es nuestra entrada a la tarjeta de adquisición. Ahora tenemos la electroválvula proporcional, la cual es la salida de nuestra tarjeta de adquisición. Esta va a ser nuestro elemento de control, que dependiendo de lo que se organice mediante la interfaz en LabVIEW, va a dejar pasar la presión que nosotros le establezcamos mediante la señal de referencia. Muy buenas tardes, ahora procederemos a explicar la configuración del programa para realizar el control mediante el software de LabVIEW. Acá se puede observar el panel frontal donde se realiza la interfaz humano-máquina para poder eh, manipular nosotros mismos el proceso, y tenemos el diagrama de bloques, que es donde se realiza toda la debida programación que será explicada posteriormente. Ahora, con lo primero que nos encontramos en esta interfaz es con el botón de stop, el cual nos va a parar el ciclo donde se está realizando el proceso. Tenemos nuestros modos de operación, que tenemos un modo de operación manual, automático y semiautomático. El manual consiste simplemente en una entrada, la cual va a estar manipulando siempre la posición de la electroválvula, que está posicionada enumerado de 0 a 10. Y vamos a tener más o menos en 5 es donde va a estar casi abierta la electroválvula. Ese es nuestro modo manual. Ahora tenemos nuestro modo semiautomático, que es el que se encuentra acá, que fue uno hecho simplemente para ingresar manualmente las ganancias para poder tener un mejor control sobre la planta. Esto es algo que se añadió extra en el trabajo. Y tenemos el modo automático, que es el otro modo pedido en el trabajo, el cual genera automáticamente las ganancias, tanto KC, como TD, por medio de los parámetros de Ziegler-Nichols por el método de lazo abierto, que son los parámetros T y L, que se hallan por medio de la, de la señal que nos muestra el sistema cuando está en lazo abierto. Como se puede observar, acá tenemos la gráfica. Acá se puede tener la gráfica que se obtuvo, y por medio de esta se hallaron los parámetros que nos dieron que T1 era 0.6 y T2 1.3. Entonces esos parámetros los ingresamos y nos arroja automáticamente los valores de T y L. Ahora, en este mismo modo automático tenemos dos modos, que es el DPI y PID, para poder visualizar los dos tipos de control, y podemos visualizar el set point, que va a ser la señal de referencia, y la variable de proceso. Entonces, a continuación se mostrará el funcionamiento de la configuración del diagrama de bloques, de cómo se realizó la debida programación. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Moncada y ya que mi compañero Mario explicó anteriormente el funcionamiento gráfico de nuestro programa, yo voy a proceder a explicarles el funcionamiento interno ya como tal del programa. Entonces, todo está contenido dentro de un ciclo while, el cual por medio de este DT nosotros le damos el tiempo de muestreo que debe tener este ciclo. Bueno, inicialmente por medio de este bloque se toman los datos medidos del sensor de presión directamente por medio de la MyDAC de la tarjeta de adquisición de datos del API. Entonces,
Esta es la salida de medida del sensor. Inicialmente, él parte para dos lados. La primera es para el lado de acá abajo. Como ustedes pueden ver, tiene aquí una configuración realizada para poder apreciar el comportamiento dentro de esta gráfica. Esto se realiza para encontrar los tiempos T1 y T2 para poder calcular las ganancias del controlador. Esto se realiza cuando está simplemente en modo manual. Bueno, vamos a proceder acá. En este bloque nosotros tenemos un case. Este case lo que hace es seleccionar cuando por medio de este indicador, por medio de este controlador, nosotros seleccionamos si el modo que se va a utilizar va a ser manual o va a ser automático o va a ser semiautomático. Entonces, dentro del modo manual tenemos que se le ingresa el set point, pero este caso no se le va a ingresar el UDT. ¿Esto para qué se va a realizar? Simplemente para controlar, para indicar la apertura y el cerrado de la válvula, para nada más. Aquí no se realiza ningún tipo de control. ¿Para qué se utiliza este modo manual? Este modo manual se utiliza para que por medio de esta gráfica nosotros podamos ver el comportamiento de la señal y por ahí mismo calcular los tiempos T1 y T2 para poder obtener las ganancias del controlador. Simplemente para eso se utiliza el modo manual. Por medio de este MUX nosotros podemos ver la gráfica directamente, la comparación entre el setpoint manual que se le ingresa y la medida del sensor. Listo. Estos simplemente son indicadores visuales. Y por esta parte simplemente son los pilotos que indican en qué caso está el case. En este caso el true está en modo manual. Bueno, proseguimos a explicar el modo semiautomático. ¿Por qué llamamos semiautomático? Porque en este modo nosotros simplemente incluimos un clúster donde le vamos a indicar, nosotros manualmente vamos a proporcionarle las ganancias y los tiempos a el controlador directamente. Entonces, esas ganancias son proporcionadas manualmente y aquí sí se realiza el control. Se realiza el control por medio de este bloque propio del ADVIO. En este bloque damos un valor máximo y valor mínimo en el cual es el rango en el que va a arrojar resultados el controlador. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta que la válvula proporcional tiene que iniciar normalmente en 5 voltios, porque esa es su posición central donde no hay presión. Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta de 0, por medio de esta compensación que realizamos aquí, la salida va a ser de 5 voltios. Por esa razón nosotros tenemos este rango puesto en el controlador PID y esta compensación. En este caso el piloto se encuentra en true, la parte de semiautomático. Y por último está la parte del automático. En el automático ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en el automático procedemos a ingresar los tiempos que encontramos por medio de esta gráfica. Estos tiempos ingresan a una función creada por nosotros mismos, la cual le entran los tiempos y arroja las constantes T y L, las cuales nos podrán ayudar las cuales son necesarias para encontrar las ganancias del controlador. Bueno, en este caso aquí podemos ver que cómo está realizada la función, que por medio de que estos tiempos le entran un map script y se realizan las ecuaciones necesarias para simplemente arrojar T y L. Listo. Entonces aquí ya procedemos. Cuando tenemos T y L, estas dos entran a otro case. Este case, ¿qué va a hacer? Simplemente me va a seleccionar a mí si queremos realizar un control PI o control PID por medio de este selector. Nosotros aquí le damos PI o PID y ahí nosotros decidimos este case. En caso tal de un PI, simplemente las constantes T y L entran a este map script, se realizan las ecuaciones necesarias, ya que estas constantes se hallan por el método de Sanger-Nichols. Entonces, en este caso, nosotros indicamos aquí las ecuaciones y arrojamos las ganancias, la ganancia proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo, para ya ingresarlas directamente al controlador propio del ADVIO. Cuando tenemos el caso del PID, se hace exactamente igual, pero
En este caso tenemos indicador de las constantes T y L, que ustedes lo pueden apreciar aquí. Y en este caso simplemente entra al map script las constantes T y L, y dentro de este se encuentran ya realizadas las ecuaciones necesarias para que arroje las constantes necesarias para el controlador. Entonces este también se utiliza por el método de Sengren-Nichols, pero ya por el tipo de PID. La salida, aquí en esta salida tenemos todas las ganancias agrupadas, las cuales se pueden apreciar por medio de este clúster aquí visualmente, y por medio de estas ganancias simplemente ingresan al controlador, la cual también se le ingresa a la variable medida que viene directamente desde la MyDAC, y con esas dos él realiza el control PID. Este control es automático completamente, ¿por qué? Porque simplemente le entregamos el tiempo 1 y el tiempo 2, y él automáticamente calcula las constantes para poder realizar el control por medio del controlador PID propio que ustedes pueden apreciar aquí del Alvio. Aquí se realiza el mismo, se le coloca el mismo rango por la ocasión que ya, por el caso que ya expliqué en el caso anterior, y la misma compensación. Aquí simplemente tenemos una salida, como la explicaba anteriormente, la misma salida en donde se agrupan la señal del set point ingresado desde acá y la señal de la variable medida, para poder mostrar su comportamiento por medio de esta válvula, en el caso de la variable medida, como sigue al set point ingresado por medio de esta gráfica. Aquí tenemos la salida ya totalmente del caso, dependiendo, sin importar caso que sea manual, automático o semiautomático, se va a mostrar por medio de este indicador la salida en valores numéricos, y también simplemente le entran al bloque de MyDAC, el cual es esta señal que tenemos acá, ya es la señal controlada, la cual le va a ingresar directamente a la válvula proporcional, y por medio de la cual se va a realizar el control de esta. Bueno, este es el programa de nosotros, espero haya quedado bien explicado. Muchas gracias. Ahora procederemos a mostrar su funcionamiento. Procedimos a darle Run y seleccionamos el modo manual. En el modo manual debemos tener un UDK en 5 para que la electroválvula se posicione en la mitad. Como podemos observar, la electroválvula está dando un pequeño paso de presión debido al solapamiento. Si damos un valor mayor, la electroválvula se abre del todo y la presión va a llegar a su máximo. Ahora procederemos a seleccionar el modo automático para ver el comportamiento mediante los parámetros de Zeigarnik-Nichols. Enlazo abierto. Listo. Daremos un set point en escalas de 1 en 1 hasta 5 y veremos cómo la señal de presión sigue la referencia. Recordamos que la señal blanca es la señal de set point y la señal de presión es la línea roja. La línea roja equivale en voltaje a un bar. Un voltio equivale a un bar. Los parámetros T y L son calculados a partir de los tiempos en lazo abierto, que se calculan mediante la gráfica de acá abajo con el modo manual, y se obtienen los tiempos para calcular T y L para la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Se optó por el modo semiautomático para ajustar directamente las ganancias proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Debido a que en el modo automático los parámetros de Zeigarnik-Nichols son muy inexactos, debido a que para ya
de hallar de una manera correcta el T y el L, hace falta bastante experiencia. Listo, procederemos a correr el countdown. Y daremos un cambio en set point igual que en el punto anterior. Como podemos ver, la referencia sigue bastante bien. Como podemos ver, del cambio de 5 bares a 6 bares, la referencia es muy lenta debido a que es la presión máxima que nos entrega el sistema. Listo, muchas gracias.